Hoy vamos a ver un tema que, aunque puede ser técnico, es fundamental para nuestra vida diaria, tanto en casa como en el trabajo, los dispositivos de red. Puede que a simple vista no podamos o no pensemos en ellos, pero cada vez que enviamos un mensaje, vemos un video, descargamos un archivo o simplemente navegamos en Internet, hay una serie de equipos que trabajan de forma silenciosa para, pero es crucial para que esta información llegue a su destino. Vamos a ver qué son los dispositivos, cómo funcionan y qué papel cumplen dentro de la red, cómo se configuran y cuáles son sus ventajas. Primeramente, para entender los dispositivos de red, primero debemos tener claro qué es una red de computadoras. Pues imaginemos una oficina, una escuela o incluso nuestro hogar. Tenemos varios equipos, computadoras, teléfonos, impresoras o tablets, y queremos que todos ellos compartan información de recursos como el acceso a Internet o archivos o impresoras. Para eso los conectamos entre sí formando una red. Una red de computadoras es justamente eso, un conjunto de equipos interconectados que comparten datos y recursos, pero para que esta comunicación funcione necesitamos algo más que solo los equipos. Necesitamos dispositivos de interconexión como son los routers, switches, los hubs, medios de transmisión como cables o señal inalámbrica y protocolos de comunicación como TCP, que son el lenguaje que todos los dispositivos entienden. Sin esos elementos los datos no sabrían por dónde ir, los equipos no podrían entenderse y no existiría una red funcional. A lo largo de esta charla vamos a conocer a fondo esos dispositivos que nos permiten que todo esto sea posible. ¿Qué es un dispositivo de red? Ahora vamos a ver qué es una red. Podemos profundizar en los dispositivos que la hacen posible. Los dispositivos de red son los que interconectan los equipos, gestionan el tráfico de datos y nos permiten comunicación eficiente y segura. Los clasificamos de varias formas. Por ejemplo, según el nivel en los que operan dentro del modelo OSI, que es el modelo conceptual que divide las comunicaciones en capas. Algunos dispositivos trabajan en la capa física, como repetidores y hubs, otros en la capa de enlace de datos, como los switches y bridges, otros en la capa de red como routers y otros en niveles más altos como los firewalls y proxies. También distinguimos entre dispositivos activos y pasivos. Los activos como los routers, switches o firewalls necesitan alimentación eléctrica y pueden procesar señal. Los pasivos como los cables, conectores o canaletas no necesitan energía, pero son igual de importantes porque sin ellos no habría transmisión física de datos. Cada uno cumple un rol específico y dependiendo de la complejidad de la red, se utilizan unos u otros. A medida que avancemos, entenderán qué función tiene cada dispositivo y cuándo es necesario implementarlo. Uno de los dispositivos más conocidos y usados es el router. Seguramente todos tenemos uno en casa, pero ¿qué hace exactamente? El router opera en la capa 3 del modelo OSI. La capa de red, su función principal es interconectar redes distintas y decidir por dónde debe circular el tráfico de datos. Si imaginamos la red como un conjunto de carreteras, el router sería el encargado de dirigir los autos, los paquetes de datos, hacia su destino correcto, eligiendo la ruta más eficiente. Además, los routers separan dominios de broadcast, lo que significa que dividen el tráfico, evitando que toda su información circule indiscriminadamente por toda la red. También pueden traducir protocolos entre redes diferentes, algo clave cuando conectamos dispositivos que funcionan con tecnologías distintas. Finalmente, los routers no solo enrutan datos, también proporcionan un nivel básico de seguridad, como el filtrado de paquetes, protegiendo nuestra red de accesos no autorizados. Así que el router es más que un simple aparato, es el cerebro que guía la circulación de información entre redes. ¿Cómo realiza el router esa función de dirigir el tráfico? Primero, el router
percibe paquetes de datos que pueden venir desde un dispositivo de nuestra red interna o desde una red externa, como Internet. Cada paquete lleva una dirección IP de origen y una de destino, como si fuera una carta con remitente y destinatario. Luego, el router consulta su tabla de rutas, que es como un mapa donde están definidas todas las rutas posibles para llegar a diferentes redes. Analiza la IP de destino y determina cuál es la mejor ruta. A continuación, toma una decisión de enrutamiento. Esto significa que elige por cuál de sus puertos o interfaces debe salir el paquete y cuál será el siguiente salto en su camino. Puede considerar factores como la distancia, la velocidad de los enlaces o su confiabilidad. Finalmente, el router modifica las cabeceras de paquetes si es necesario y los reenvía hacia su destino final o hacia otro router que los acerque al destino. Todo este proceso ocurre en fracciones de segundos, millones de veces al día, sin que lo percibamos, permitiendo que nuestra red funcione de forma rápida y segura. Además de entender qué es y cómo funciona, es fundamental conocer cómo se configura un router, específicamente porque de su correcta configuración depende tanto la conectividad como la seguridad de red. El primer paso para configurarlo es acceder a su interfaz de administración. La mayoría de los routers domésticos ofrecen una interfaz web a la que ingresamos a través de una dirección IP predeterminada. De ahí podemos ver y modificar todos los parámetros importantes. Debemos configurar la dirección IP WAN, que es la correcta, nuestro router con internet. En esta dirección puede ser asignada automáticamente por el proveedor o puede ser estática dependiente del servicio contratado. Después configuramos la red LAN, es decir, la red interna. Aquí se define el rango de direcciones IP que el router asignará a los dispositivos mediante el servidor DHCP. Es crucial saber y establecer credenciales seguras para acceder al router. Muchos vienen con contraseñas por defecto que deben ser cambiadas para evitar accesos no autorizados. Finalmente, configuramos las reglas de Firewall que permiten bloquear el tráfico según el tipo de datos, el puerto o la dirección IP. Todo esto garantiza que nuestra red sea funcional, estable y protegida de amenazas externas. El router ofrece múltiples ventajas que lo convierten en un dispositivo indispensable tanto en hogares como en empresas. En primer lugar, nos permite conectar redes con diferentes topologías y protocolos. Esto es algo fundamental en entornos complejos donde coexisten redes cableadas e inalámbricas o equipos con diferentes configuraciones. Además, proporciona seguridad básica mediante el filtrado de paquetes, lo que ayuda a proteger la red de amenazas externas. Otra ventaja es que optimiza el tráfico, eligiendo las rutas más eficientes y evitando congestiones. También nos ofrece redundancia y tolerancia a fallos en redes más avanzadas. Esto nos asegura que si una red o una ruta falla, los datos encuentren caminos alternativos. En cuanto a los usos de los hogares, se utiliza para conectar múltiples dispositivos a Internet. En las empresas permite crear intranet seguras, redes privadas virtuales o VPNs. Los proveedores de Internet lo emplean para gestionar el tráfico entre redes globales y los centros de datos dependen de routers de alta velocidad para enrutar grandes volúmenes de información. Pasemos ahora al switch, otro dispositivo clave en las redes modernas. El switch opera en la capa 2 del modelo OSI, es decir, en la capa de enlace de datos. Su función principal es conectar varios dispositivos dentro de una misma red local, como computadoras, impresoras o cámaras de seguridad. Lo interesante del switch es su capacidad para aprender las direcciones MAC de los dispositivos conectados y crear una tabla interna que asocia cada dirección con un puerto físico. Así, cuando recibe una trama de datos, nos la transmite a todos, como hacía el antiguo Hugh, sino que la envía directamente al puerto del destinatario. Esto reduce las colisiones y mejora enormemente la eficiencia de la red.
permitiendo que múltiples dispositivos se comuniquen al mismo tiempo sin interferencias. En resumen, el switch es un dispositivo inteligente que organiza y optimiza el tráfico dentro de la red local, fundamental tanto en hogares como en empresas. Para comprender mejor el valor del switch, veamos su funcionamiento a detalle. Lo primero que hace es el aprendizaje de direcciones MAC. Cada vez que un dispositivo se conecta, el switch detecta su dirección física o MAC y la asocia con el puerto correspondiente en su tabla interna. Cuando recibe una trama de datos, el switch consulta en la tabla y filtra la información enviándosela solo al puerto donde está el destinatario, evitando que los datos circulen por toda la red innecesaria. Además, el switch segmenta la red creando dominios de coalición independientes por el puerto, lo que significa que los dispositivos pueden transmitir al mismo tiempo sin interferirse. Opera en módulo full duplex, es decir, permite transmisiones bidireccionales simultáneamente, lo que duplica efectivamente el ancho de banda disponible. Por todo eso, los switches son mucho más eficientes que los hubs y son esenciales para redes modernas que requieren alto rendimiento. Existen dos grandes tipos de switches, los no administrables y los administrables. Los no administrables son los más básicos. Funcionan bajo el concepto de plug and play. Los conectamos y listo. No requieren configuración y son ideales para redes domésticas o pequeñas oficinas donde no se necesita un control avanzado. Los administrables, en cambio, ofrecen muchas opciones. Permiten crear VLAN, es decir, segmentaciones lógicas dentro de la red, lo que mejora seguridad y organización. También permiten monitoreo mediante protocolos como SNP, priorización de tráfico con QoS y configuraciones avanzadas a través de CLI o interfaces web. ¿Y cuál de estos elegir? Pues depende de las necesidades para una casa, una pequeña empresa. Un switch no administrable puede ser suficiente, pero para redes empresariales o entornos complejos, un switch administrable es indispensable para poder controlar y personalizar qué ofrece. Hablemos ahora de los cubes. Estos dispositivos que aunque casi son o están en desuso, es importante conocer. El cube trabaja en la capa 1 de la capa física del modelo OSI y su función básica es recibir una señal y la transmite a todos los puertos sin importar el destinatario. No tiene inteligencia ni capacidad para analizar el tráfico, por lo que genera un único dominio de colisión compartido. Esto provoca que cuando dos dispositivos transmiten al mismo tiempo haya interferencias, lo que reduce el rendimiento y la eficiencia de nuestra red. Además de transmitir todos los datos o todos los puertos, compromete la seguridad de que cualquier dispositivo conectado puede interpretar o interceptar la información. Por esta razón, los hubs han sido prácticamente reemplazados por switches que ofrecen mayor rendimiento, seguridad y eficiencia. Sin embargo, siguen existiendo en entornos muy simples o para propósitos educativos. Para entender de forma práctica la diferencia entre hub y switch, veamos esta comparación. El hub, como mencionamos, crea un único dominio de colisión. Esto significa que todos los dispositivos conectados comparten el mismo espacio de transmisión. Cada vez que un dispositivo nos transmite datos, estos datos se envían por todos los puertos sin importar quién es el destinatario. Esto genera congestión, reduce el rendimiento y compromete nuestra privacidad. En cambio, el switch crea dominios de colisión independientes. Es como si cada persona en la reunión tuviera una conversación privada con otra sin que los demás escuchen. Solo el puerto de destino recibe los datos, lo que permite múltiples transmisiones simultáneas y mejora el rendimiento. Además, en un hub,
Todo el ancho de banda se reparte entre todos los dispositivos, lo que reduce la velocidad efectiva. En un switch, el ancho de banda se asigna eficientemente solo al segmento necesario. Por eso, aunque los Cube fueron populares en el pasado, hoy los switches son la opción recomendada para prácticamente cualquier red, ya que ofrecen mejor seguridad, velocidad y eficiencia. Siguiendo con los dispositivos esenciales, hablemos ahora del módem. El módem es el puente en nuestra red local y el proveedor de Internet. Su nombre viene del modulador de emulador, porque este nos convierte las señales digitales de nuestras computadoras en señales analógicas que pueden viajar por cables telefónicos coaxiales o inalámbricos y viceversa. Opera principalmente en la capa física y parcialmente en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Gracias al módem, nuestra red interna puede comunicarse con el exterior, ya sea para navegar en Internet, enviar correos electrónicos o ver contenido en streaming. Es importante diferenciar el módem de otros dispositivos como el router. El módem se encarga de la conversión de señales y la conexión física al proveedor, por lo que no distribuye la conexión a múltiples dispositivos ni asigna direcciones IP internas. Para eso se necesita un router. Hoy en día es común que los proveedores de Internet ofrezcan dispositivos combinados que integran un módem y router en un solo equipo, facilitando la configuración y el uso. Existen diferentes tipos de módem y su elección depende del tipo de conexión disponible y las necesidades específicas. El módem ADSL o DSL utiliza líneas telefónicas convencionales para transmitir datos. Es ideal para hogares con un uso básico de Internet, aunque sus velocidades suelen ser asimétricas, es decir, la velocidad de descarga es mayor que la de subida. Los módems de cable utilizan la infraestructura de la televisión por cable para proporcionar conexión a Internet. Estos nos ofrecen mayor ancho de banda que el ADSL y son adecuados para hogares con varios dispositivos conectados al mismo tiempo. Los módems de fibra óptica son los más avanzados. Estos transmiten datos mediante pulsos de luz a través de cables de fibra de vidrio, ofreciendo las velocidades más altas y estables. Son ideales para empresas, hogares con alto consumo de datos o aplicaciones que requieren gran velocidad. Por último, los módems LTE, 4G o 5G ofrecen conectividad inalámbrica a través de redes móviles. Son perfectos para zonas rurales sin infraestructura cableada o como respaldo en uso de fallos de la conexión principal. Elegir el tipo de módem adecuado nos garantiza una conexión rápida, estable y acorde a nuestras necesidades. Avancemos ahora con el bridge. Es un dispositivo que, aunque menos conocido, cumple con un rol importante en redes específicas. El bridge opera en la capa 2 del modelo OSI, la capa de enlace de datos similar al switch. Su función principal es conectar dos segmentos de red que podrían ser diferentes tecnologías o simplemente estar separadas físicamente, creando una red lógica única. A diferencia del Hue, que transmite todos los datos sin filtrado, el bridge examina la dirección MAC de los paquetes antes de reenviarlos, filtrando el tráfico, reduciendo la congelación. Además, el bridge construye tablas de direcciones MAC que le permiten identificar en qué segmento de la red se encuentra cada dispositivo, optimizando la transmisión de datos. Aunque hoy en día los switches modernos incorporan la funcionalidad de bridge, con capacidades adicionales y el mayor número de puertos, los bridges siguen utilizándose en entornos donde se requieren interconectar tecnologías diferentes o extender redes de forma transparente, sin necesidad de cambios complejos en la configuración. Un caso práctico muy común de los usos de los bridges es la integración de redes Wi-Fi y Ethernet. Imaginemos un hogar o una oficina donde tenemos dispositivos inalámbricos como laptops, tablets y smartphones, conectados todos estos a una red de Wi-Fi y al mismo tiempo tenemos dispositivos cableados como computadoras de escritorio, impresoras o servidores. En este escenario, el bridge actúa como un puente transparente que permite que ambas redes funcionen como una sola.
compartiendo la misma subred IP y los mismos recursos, sin que los usuarios perciban diferencias. En el ámbito doméstico, los bridges son utilizados para extender las coberturas Wi-Fi a zonas donde hay dispositivos cableados, como consolas de videojuegos o sistemas de entretenimiento, integrándolos en la red principal. En el ámbito empresarial, los bridges nos facilitan la transición de redes cableadas tradicionales y redes inalámbricas modernas, permitiendo migraciones graduales y asegurando compatibilidad con equipos antiguos que solo tienen conexiones a Ethernet. Gracias a los bridges podemos tener redes híbridas eficientes combinando lo mejor de la conectividad cableada e inalámbrica. Llegamos ahora a otro dispositivo esencial cuando hablamos de extender el alcance de nuestras redes, el repetidor. Este trabaja en la capa 1 del modelo OSI, es decir, en la capa física. Su función no es interpretar ni procesar los datos, sino generar y amplificar la señal, permitiendo que los datos viajen a mayores distancias sin perder la calidad. Pensemos en una red Wi-Fi en una casa grande o un edificio de varios pisos. Normalmente la señal del router no llega con la misma intensidad a todas las áreas. Aquí es donde interviene el repetidor. Recibe la señal débil, la amplifica y la retransmite, extendiendo la cobertura y eliminando las llamadas zonas muertas. Pero los repetidores no solo se usan en redes inalámbricas, en instalaciones industriales donde los cables recorren largas distancias. Los repetidores refuerzan la señal para que los datos no se degraden. Incluso en zonas rurales donde las distancias del dispositivo son muy grandes, los repetidores nos permiten ampliar la cobertura conectando ubicaciones distintas. Hoy en día existen repetidores modernos como los sistemas Mesh Wi-Fi, que estos nos crean redes malladas, coordinando múltiples puntos de acceso y ofreciendo una cobertura homogénea en toda la instalación. La seguridad es uno de los aspectos más críticos de cualquier red, y aquí es donde entra en juego el firewall. Este significa literalmente muro de fuego. Actúa como una barrera de seguridad perimetral entre nuestra red interna y exterior. Su misión es monitorear y filtrar el tráfico entre entrante y saliente según reglas predefinidas, protegiendo la red de accesos no autorizados, malware y ciberataques. Los firewall operan en varias capas del modelo OSI, principalmente en la 3, en la 4, y aunque los más avanzados pueden llegar hasta la capa 7, que es la capa de aplicación, permitiendo un control muy detallado. Existen distintas topologías de firewall. El más básico realiza filtrado de paquetes, bloqueando, permitiendo el tráfico según la dirección IP, puerto o protocolo. Los más satisfactorios realizan inspección de estado, es decir, que estos entienden si una conexión es legítima o sospechosa, y algunos incorporan sistemas de detección y prevención de instrucciones que identifican patrones de ataques conocidos. En definitiva, el firewall es como el guardia de seguridad de nuestra red. Revisa quién entra y quién sale, y quién la bloquea y bloquea cualquier amenaza que detecte, siendo un componente imprescindible tanto en redes domésticas como empresariales. Vamos a profundizar un poco más en los tipos de firewall y sus características. Existen firewall de hardware, que son dispositivos físicos dedicados, ideales para redes empresariales. También hay firewalls de software, como los que vienen incluidos en sistemas operativos como Windows, que nos protegen el dispositivo individual. Una tendencia creciente son los firewalls virtuales, especialmente en entornos de nube, donde se protegen redes que existen de forma virtual sin necesidad de equipos físicos. Sus funciones básicas nos incluyen el filtrado de paquetes, bloqueado o permitiendo el tráfico según las reglas. Inspección de estado de las conexiones, verificando si una sesión es segura. Prevención de accesos no autorizados, cerrando las puertas a intrusos. La detección y prevención de ataques conocidos, analizando el tráfico en búsqueda de amenazas. En redes complejas se implementan firewalls preliminares
que protegen toda la infraestructura y firewalls personales en los dispositivos individuales. Los Next Generation Firewalls o firewalls de nueva generación incorporan inspección profunda de paquetes y detección de amenazas avanzadas, combinando varias capas de seguridad en un solo equipo, lo que nos resulta indispensable en entornos corporativos altamente expuestos a ciberataques. Además de los repetidores tradicionales, hoy dependemos de tecnologías específicas que nos amplían la red de forma eficiente. Los ejemplos muy usados son el Wi-Fi extenders y los sistemas PLC. Los Wi-Fi extenders amplifican la señal inalámbrica existente. Son fáciles de instalar y se colocan estratégicamente en zonas donde la señal original del router llega débil. Sin embargo, para funcionar correctamente, necesitan que la señal base sea razonablemente estable. Por otro lado, los sistemas PLC utilizan el cableado eléctrico de la vivienda o la oficina para transmitir datos. Se conectan a las redes eléctricas y y permiten llevar internet a habitaciones donde las paredes bloquean la señal Wi-Fi o donde es difícil pasar cables de red. Una combinación muy eficaz es utilizar PLC para llevar la señal a otra zona y luego conectar en Wi-Fi. Estas tecnologías están perfectas para resolver problemas de cobertura sin hacer obras ni pasar nuevos cables, garantizando por toda la red que toda la red tenga buena señal sin importar los obstáculos físicos. Pasemos ahora al proxy, otro dispositivo que juega un rol muy importante en la gestión y seguridad de las redes. El proxy actúa como intermediario entre los usuarios y el servicio Internet. Todas las solicitudes de conexión pasan primero por el proxy, que los intercepta, los analiza y los reenvía o los bloquea según corresponda. Los proxies ofrecen varias ventajas. Filtran el contenido y las URL, bloqueo de sitios web no deseados, almacenan en caché los datos más utilizados, lo que acelera la navegación y reduce el consumo de ancho de banda. Permite la navegación anónima, ocultando las direcciones IP real de los usuarios. Registra toda la actividad de red, lo que es útil para auditorías y controles de seguridad. Existen dos tipos principales. El proxy directo, que filtra las conexiones salientes de los usuarios hacia Internet, usando para control parental, políticas empresariales o garantizar anonimato. El proxy inverso, que protege a los servidores internos que perciben solicitudes de Internet, ofreciendo balanceo de carga, cacheo de contenido y mayor seguridad. Los proxies son muy utilizados en empresas, escuelas y organizaciones, mejorando el rendimiento y la seguridad de la navegación. Hemos visto muchos dispositivos, cada una de sus funciones específicas, para entender mejor cómo se complementan y diferencian. Esta tabla comparativa los organiza según el nivel en que operan en el modelo OSI. Los routers, como ya vimos, trabajan en la capa 3, gestionando el direccionamiento entre redes y utilizando tablas de enrutamiento para decidir el mejor camino. Los switches en la capa 2 se encargan de la conmutación dentro de la misma red utilizando su tabla de direcciones MAC. Los Hue en la capa 1 simplemente repiten las señales sin análisis y por eso han quedado obsoletos. Los modems operan entre la capa 1 y 2, convirtiendo las señales digitales y analógicas, haciendo posible la conexión a Internet. Los repetidores en la capa 1 amplifican señales para extender la cobertura. Los firewalls, dependiendo de su complejidad, pueden operar desde la capa 3 hasta la 7, actuando como la barrera de seguridad que filtra el tráfico no deseado. Los proxies en la capa 7 son intermediarios entre usuarios y servidores, proporcionando filtrado, cacheo y control de tráfico. Finalmente, los bridges, que también están en la capa 2, nos permiten unir dos segmentos de red creando una única red lógica. Esta jerarquía permite construir redes eficientes, seguras y adaptadas en la necesidad de cada organización o entorno doméstico. Para ver todos estos dispositivos y cómo se integran, observemos ejemplos de topologías completas, tanto como en redes hogareñas como empresariales.
En un hogar típico, partimos del módem que nos conecta a Internet. Este puede estar integrado en el router o separado. Luego, el router Wi-Fi distribuye la señal a dispositivos inalámbricos. Si la casa es de varios pisos o tiene zonas sin cobertura, instala repetidores o extensores de señal. Además, un switch nos puede conectar dispositivos cableados como computadoras de escritorio, consolas o impresoras. Y finalmente, un firewall puede proteger la red familiar, limitando el acceso a sitios peligrosos y evitando amenazas externas. En un entorno empresarial la complejidad aumenta. Un firewall perimetral protege la red de ataques. Luego, el router principal conecta la empresa a Internet y enruta el tráfico entre las diferentes redes internas. Un switch central distribuye la conexión a múltiples switches en cada departamento que a su vez conectan computadoras, impresoras y otros dispositivos. Los proxies inflan el tráfico web, mejorando el rendimiento y la seguridad de los bridges que interconectan edificios o redes con tecnologías diferentes. Esta integración de dispositivos crea una red robusta, segura y eficiente, adaptada a las necesidades específicas de cada zona, garantizando redundancia y optimización de tráfico. Para concluir, al diseñar o mejorar una red es fundamental seleccionar los dispositivos adecuados considerando el tamaño de la red, la cantidad de usuarios y los recursos que se van a compartir. No se trata solo de comprar el equipo más caro, sino de encontrar el equilibrio entre las necesidades y presupuesto. Por ejemplo, una pequeña oficina puede funcionar con switches no administrables, mientras que una empresa grande requeriría switches administrables, los routers avanzados y freeways de nueva generación. Entre las buenas prácticas, recomiendo documentar todas las configuraciones y topologías, lo que facilita el mantenimiento y la resolución de problemas. Implementar segmentación lógica mediante VLAN. Mejora la seguridad y eficiencia, especialmente en redes grandes. Configurar accesos administrativos. Seguros evita que personas no autorizadas manipulen los dispositivos. Y finalmente es esencial tener planes de contingencia y redundancia de modo que si un dispositivo falla, la red pueda seguir operando sin interrupciones. Una red bien diseñada no solo conecta dispositivos, sino que protege la información, optimiza el rendimiento y se adapta al crecimiento futuro. Para finalizar, veamos más a detalle uno de los dispositivos de red que aporta tanto la seguridad como el control y optimización del uso de Internet, el proxy. Los servicios proxy son intermediarios, usuarios y recursos de Internet. Todas las solicitudes que hemos visto, por ejemplo, al visitar un sitio web, no van directamente al destino, sino que primero pasan por el proxy, que los filtra, analiza y decide si permiten, se bloquean o se modifican. En entornos empresariales, esto es clave. Las empresas manejan información confidencial, datos sensibles, propiedad intelectual y cualquier brecha en la seguridad puede tener consecuencias graves, tanto económicas como legales. El proxy permite un control centralizado del tráfico de red, filtrando sitios inseguros, impidiendo accesos no autorizados y protegiendo contra amenazas externas e internas. Además, el proxy es muy utilizado en instrucciones educativas, donde el objetivo es asegurar un entorno de aprendizaje seguro. A través de él puede filtrar contenido inapropiado, limitar el acceso a sitios no educativos y evitar que los estudiantes se expongan a información dañina o a riesgos en línea. En primer lugar, el bloqueo de sitios web no autorizados o peligrosos. Esto impide que los usuarios accedan a las páginas con contenidos maliciosos, estafas o que presenten un riesgo para la integridad de la red. Luego, la implementación de políticas de uso aceptable de Internet, es decir, definir claramente qué tipo de navegación está permitida en un entorno cooperativo, educativo y aplicar normas de automáticas. Otra ventaja es el monitoreo y registra el registro detallado de actividad web, lo que permite auditar el uso de Internet, detectar comportamientos sospechosos o investigar incidentes de seguridad. El proxy también contribuye a la optimización del ancho de banda mediante cacheo almacenado en una memoria temporal
los contenidos más solicitados. Esto nos acelera la navegación y reduce el consumo de recursos. Es muy útil en redes con mucho tráfico. Proporciona además protección contra malware y sitios de phishing, bloqueando páginas que intentan robar datos o infectar los dispositivos del usuario. Y finalmente permiten un acceso diferenciado según perfiles de usuario, adaptando los permisos y las restricciones a las necesidades específicas de cada grupo o persona. Con esto finalizamos la presentación sobre los dispositivos de red, sus características, su funcionamiento interno y las recomendaciones para su correcta configuración. Espero que se haya tenido una visión mucho más clara de cómo estos elementos se interrelacionan y la importancia de cada uno es garantizar que las redes funcionen de manera eficiente y segura, adaptada a necesidades de cada entorno.